Ok, Ahí nos vemos. exactamente. Correcto. Ok. Buenos y hermosos. Muy buenas noches. Nosotros somos del grupo número 5. Adriana María Guzmán y Carlos Daniel Javier Tapia, que vamos a estar debatiendo algunos conceptos sobre la etapa de la filosofía y vamos a estar dando opiniones acerca de ella, que no solo vamos a leerle un poco del resumen del documento obligatorio, sino que también aportaremos ideas, entre otras cosas. En esta exposición veremos lo que es filosofía moderna, filosofía contemporánea, filosofía medieval, filosofía antigua, entre otras cosas. Vamos a comenzar con esta, que, que este fue el principal personaje, que fue René, que él fue un filósofo y matemático francés en el siglo XVII, que fue considerado el padre de la filosofía moderna. ¿Por qué? Porque él cambió la forma de pensar. Por ejemplo, él cambió la forma de cómo las personas pensaban en esa época y dio algunas formas diferentes de pensar ante la realidad y el mundo. Él propuso que el conocimiento debía basarse en la razón y el pensamiento lógico, no solo en la tradición o en la autoridad de la iglesia. Como que no, como que la gente no podía llevarse tanto de los que digan lo que fuera los cristianos, como por ejemplo si un pastor le decía algo a un creyente, como que no se llevara tanto de lo que decía ese pastor, sino que buscara respuesta por sí mismo, se podía decir. Eh, Vamos a leer un poco sobre lo que dice el documento, que nosotros sacamos algunos resumen acerca de eso. Dice que la filosofía moderna se caracterizó por ser un periodo en el que sus pensadores trabajaron de manera autónoma, respeto a los poderes políticos y religiosos. Filósofos como Alvin Hume y René, como acabo de mencionar, buscaron dar respuesta a muchas inquietudes, separándose de los criterios filosóficos que en gran parte estaban dominados por la iglesia. Como que en esa época mandaba mucho lo que era la iglesia, que tenía mucha influencia en esa época, se podría decir. También dice que el pensamiento moderno se desarrolló entre los siglos XVII y siglo XX. Aunque existen algunas discusiones sobre su inicio, muchos consideran de manera que casi unánima a René en el 1596 y 1650 como el padre de la modernidad y del racionalismo, perdón. En lo que yo estuve investigando y bien, se dice que él buscaba encontrar una verdad segura y universal para todo el conocimiento, que debía usar la razón como principal medio para conocer la verdad, que uno debe de pensar, por ejemplo, uno debe de pensar antes de actuar, puede no llevarse de lo que digan los demás, sino tú mismo buscar respuesta a lo que te dicen y no llevarte de lo primero que te digan en sí, entre otras cosas. Vamos a estar viendo
lo que es la filosofía contemporánea, se podría decir. Que vemos esta imagen aquí, como, como se puede observar. Yo estuve leyendo que en la época de la filosofía contemporánea la sociedad era muy cambiante y moderna y que hubo de que muchos avances científicos y tecnológicos que transformaban la forma de vivir de la persona, que no era como era la sociedad en la filosofía contemporánea, sino que desarrollaban la fábrica, la máquina y luego la tecnología lo que cambió el trabajo y la economía. También dice que la persona, ¿cómo se puede decir? Empezaron a luchar más por derecho, por libertad, igualdad y democracia. Sí, eso mismo, democracia. Es que tú sabes. Y vamos a leer un poco acerca de lo que dice el texto, acerca de la filosofía contemporánea, porque cada cosa tiene sus versiones y eso. Dice que la filosofía contemporánea tuvo su inicio en el siglo XX, se dice, y que continúa hasta el día de hoy. Por esta razón, y por ser un pensamiento vivo en desarrollo, es difícil trazar su límite o característica propia. Sin embargo, hay algunos elementos posibles de mencionar. Entre los filósofos más conocidos de la filosofía contemporánea, además de Martin Heidegger y Luigi, un nombre inglés hay que uno no se lo sabe, Carlos, en verdad. Sí, Pero que dice que encontramos a Bertrand Russell, Carl, Michel, Jacques, Chean, y ya tú sabes, un viaje de nombre así. Pero también se dice que en esa época la gente empezó a cuestionar las ideas tradicionales como la religión, la política y la sociedad. Y que dice que los países comenzaron a conectarse más entre sí por el comercio, y la comunicación y la cultura, entre otras cosas, como podríamos ver. Eh, Vamos a estar leyendo un poco acerca de la filosofía medieval, que dice acá que la filosofía medieval se dio entre los siglos V y el siglo VI con la caída del Imperio Romano en el 476 y el siglo VI antes de Cristo, se puede decir. El que con el surgimiento del Renacimiento, su principal característica es la inclusión de la idea clásica a los dogmas de las grandes religiones o, Montesa. Ay, Dios, que hay muchas palabras que uno casi no le entiende. Montesa, que dice que también que el cristianismo, el judaísmo y el Islam. Este intentó conciliación entre filosofía y religión. Se desarrolló por un periodo de casi 1000 años tras la aparición de Jesús de Nazaret. Oh, que apareció Jesús de Nazaret en el siglo I y la posterior evangelización del mundo occidental por sus discípulos, el cristianismo se volvió la religión oficial del Imperio Romano. Esto significó que la filosofía, Carlos, se vio forzada a un segundo plano respecto de la teología, sí. También, aparte de eso, como pudimos ver y leer, se dice que la filosofía medieval era un pensamiento centrado en Dios, como podemos ver ahí, y la religión, donde los filósofos trataban de explicar la fe usando la razón y de entender el tema como Dios, el alma y la moral.
entre otras cosas. Oh Dios, como dice aquí. Vamos a estar dejando a Carlos para que nos hable acerca un poco de la filosofía antigua, si es posible, Carlos. Exactamente. Bueno, chicos, buenas noches, bendiciones. Para hablar de filosofía, hay que entender qué es la filosofía. La filosofía es el amor por el saber, es el amor por el saber. Mientras más curiosos somos, más investigamos. Ok. La filosofía antigua fue la primera etapa de la filosofía en la historia. Surgió aproximadamente en el siglo VI en la antigua Grecia, en el periodo de los pensadores, y comenzaron a buscar explicaciones racionales. Cuando hablamos de buscar explicaciones racionales, es que estamos dejando todo lo que es emocional, ¿verdad? Como decir, mi corazón me dice que yo es verde, pero los ojos viendo saben que es azul. Y tú eres consciente también como lo fue Platón. Platón fue uno, también Sócrates, Platón fue discípulo de él. Y Platón decía una frase que dice, la libertad consiste en ser dueño de la propia vida. O sea, la libertad renace cuando tú vas a ser tú o deja todo atrás, todo lo que digan los demás. Seguimos con el siguiente, por favor. Voy a dar un breve resumen sobre lo que tú estás hablando acerca de la filosofía antigua. Tú sabes que hay que embarcar más, tú sabes, y uno da su versión y su resumen si uno lo tiene. Se dice que filósofos como Sócrates, como tú dijiste, él buscaba que las personas reflexionaran sobre sí mismas y sobre lo que es correcto. Y que mientras tanto que Platón y Aristóteles intentaron explicar el conocimiento, la justicia, la política y la naturaleza, que querían saber de dónde viene todo y de qué está hecho el mundo, que ellos querían saber cómo surgió todo acerca del mundo, todo, cómo llegamos nosotros y todo lo que tenga que ver con el mundo, que ellos no se quedan quietos, nada más con que le contaban y así, no, que sino es que ellos buscaban respuesta ellos mismos, Sí. entre otras cosas. Incluso eso, el estoicismo explica bien sobre ese tema que abarca quién soy, cómo yo me comporto frente a los demás, la ética y cómo es el mundo también. El mundo que tú estudias la cosmología, el cosmos, la naturaleza, cómo nació el mundo, cómo surgieron las estrellas y muchas cosas ahí. Porque en Entonces, verdad, Carlos, perdón, sí, sí, porque en verdad uno mismo muchas veces uno se ha preguntado de que cómo fue que Dios hizo a Adán y a Eva, porque nosotros escuchamos que Dios hizo a Adán y que de la costilla de Adán de que hizo a Eva. Y nosotros nos cuestionamos a veces, ¿verdad? Y preguntamos y pensamos, porque yo mismo, yo a veces pienso a cada rato de que cómo fue que Dios de que hizo a Eva de la costilla de Adán. Y nos quedamos como con esa intriga, como de no saber todo, cómo sucedió y eso. Nada más que eso está en la Biblia, sí, en la Biblia dice de que cómo fue, o sea, no dice cómo fue, sino que dice que Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, pero no dice instrucciones de cómo lo hizo, ni lo pasos, ni nada de eso.
Aunque uno se pone dudoso, a veces sí, y uno quiere saber muchas cosas que uno se pregunta y se cuestiona sobre el mundo, en verdad. Así como eran estos filósofos que no se quedaban tranquilos, sino que querían descubrirlo yo mismo, saber cómo era el mundo y cómo funcionaba y todo lo que pasaba en el mundo. Exactamente, sí. Incluso ya siempre el cristianismo y el budismo. El budismo es cuando adoraban a varios dioses, como el dios del sol, el dios de las estrellas, el dios de las aguas. El nombre ahora yo no lo recuerdo bien, pero hay muchas historias también. Y yo sé que muchas personas se enfocan mucho en el Big Bang, En Big Bang, siempre para sacar la teoría sobre la teoría desde el mono, que no, nosotros venimos desde el mono, que dos átomos chocaron, que así nació Galaxia, nació el universo. Ahí todo eso influye también. seguimos, Carlos. Ese, Ay, y Dios, está bien. la filosofía del siglo XX. Dice, la filosofía del siglo XVIII es igual a la del siglo XX, que es el renacimiento. Es difícil de clasificar con pareces el pensamiento de Emmanuel Kant. Es que tú no supiste que Immanuel Kant era ateo, era él, Ateo. sí, claro, él fue ateo, él. Incluso hubo un filósofo que él defendía también el cristianismo, el cual se sigue viendo también. Desde los años 1844, Martin Luther King, él defendió también el cristianismo y decidió agregar más cultura sobre el color y eso, y el color negro, ya que los Estados Unidos en aquel tiempo no querían saber Que había racismo en ese tiempo. había mucho racismo, había en verdad, claro. Incluso lo que llamamos los coros musicales, todo eso vino de lo negro también, todo eso. Afroamericano, oye, decir, Y afroamericano. sí, vinieron todo eso. Y así consiste el pensamiento libre también. Cada cual somos libres de pensar cualquier cosa, pero el problema está cuando lo queremos decir de impulso. Aquí seco como una frase de Aristóteles que dice, la paciencia es amarga, pero su fruto dulce. Oye, qué frase. Él empieza. En pocas palabras, quieres decir que una persona cuando actúa de impulso puede cometer errores que luego se arrepiente, tal y como es el feminicidio. Es uno de ellos visto ahora en, el, en este año. También incluye mucho la filosofía también ahí. También está la ética, Sí, también todo eso. sí, Carlos, porque había muchas personas que nos dejamos llevar del impulso, del coraje, y no pensamos lo que hacemos, ni tampoco pensamos lo que decimos.
Por eso fue que existían muchos filósofos que buscaban hacerle entender a la persona que deben pensar, por ejemplo, antes de actuar, y que deben reflexionar sobre el propósito de la vida, que no te debe de dejar de llevar por impulso, por amargura, por esos pleitos que se dan en ocasiones, que si no, uno debe de coger la cosa suave, en verdad, y pensar antes de actuar, porque después viene lo que es arrepentimiento, en verdad. Y uno se arrepiente, pero es tarde ya, porque si ya tú cometiste la falta, es tarde para tú arrepentirte después que tú haces una barbaridad y así. Y es claro, así mismito. Y yo veo, o sea, yo soy un fiel seguidor del etucismo. Yo escucho a diario. Ok, a mí eso me ha ayudado mucho a pensar cómo comportarme mediante una discusión. El que guarda silencio y escucha bien es un alma de doble filo. Porque uno de impulso dice cosas que dice, cónchale, y que dice, fulano, usted saltó esto, que yo, que esto, que lo otro. Se queda feo. Entonces, chicos, seguimos con la exposición, dimos de algunos temas que son de curiosidad. Está bien, vamos a hacer, sí, porque si no nos quedamos ahí, amanecemos ahí hablando. Vamos con la última parte. Ok. Bueno, así me meto con lo que hablamos, el racionalismo. ¿Qué es racionar? Decir que yo voy por este lado, que allí hay un hoyo. O sea, como el racionalismo se aleja mucho sobre la religión y sobre la fe también, porque la fe es la convicción de lo que no se ve en el mundo. Aquí puede ser llamado Dios, cualquier deidad, también influye mucho, pero el racionalismo la vemos todo en la ciencia o como ciencia matemática, ciencia de la salud, en la política también, una estrategia que todos usamos, chicos. Muchas gracias. Yo quiero dejarlo con esta frase que dice de Sócrates. No puedo enseñar nada a nadie, solo hacerlo pensar. Así que, Adriana, tú tienes que decir algo sobre nuestra investigación. Voy a, no, decir algo que estábamos diciendo sobre, acerca del racionalismo, que eso sirve para buscar la verdad y el conocimiento usando la razón y el pensamiento lógico, y depende solamente de la experiencia o de los sentidos, que, como estábamos diciendo, que debemos de pensar antes de actuar. Exacto, así mismo. Claro. Bueno, chicos, gracias. Bendiciones. Así que espero que les guste nuestro aporte del grupo número 5. Está bien, gracias, Carlos. Buenas noches. Espero que sea de gran utilidad lo que acabamos de aportar a nuestras investigaciones sobre la exposición correspondiente que debemos realizar. Muchas gracias. Fue por su atención. Bueno,